Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. No hay tormenta que no pueda detener. No hay montaña que no pueda mover. No hay murallas ni gigantes que no pueda derribar. No hay nada imposible para Dios. Ven, deposita tus cargas en Él. Atrévete a creer. Mi Dios puede sanar tu corazón. Mi Dios puede darte salvación. Mi Dios es amor. Mi Dios es grande. Mi Dios puede. Él puede. Hablar de Dios es narrar una creencia. Hablar con Dios es creer en su poder. Creer en Dios es la convicción de su existencia. Creerle a Dios es confiar que Él lo puede hacer. Te diré por qué yo creo en alguien invisible, pues hizo visible a través de la creación. La fe es el lente que me permite verle, y mi vida es un milagro tangible de redención. El mundo muere de hambre existencial y no se trata de un vacío emocional. Es hambre que no se sacia con nada material. Solo Dios puede llenar ese vacío espiritual. Mi Dios es amor, es paz y salvación. Mi Dios es grande, es más que religión. Mi Dios es libertad y restauración. Él es la vida, rinde a Él tu corazón. Mi Dios puede sanar tu corazón. Mi Dios puede darte salvación. Mi Dios es amor. Mi Dios es grande. Mi Dios puede. Él puede. Son días oscuros, tiempos turbulentos, corazones fríos, la maldad en aumento. Ciegos que no ven al vecino en sufrimiento, sordos que confunden el llanto con el viento, esclavos del entretenimiento. El ego ha corrompido nuestra buena voluntad, sabios en nuestro propio entendimiento. Ignoran la única esperanza de la humanidad. No te dejes arrastrar de la corriente. Vuelve tu mirada al Señor, la única fuente, quien a pesar del caos me ha hecho resiliente. Créele a Dios que Él es más que suficiente. Ven, deposita tus cargas en Él. Atrévete a creer. Mi Dios puede sanar tu corazón. Mi Dios puede darte salvación. Mi Dios es amor. Mi Dios es grande. Mi Dios puede. Él puede. Si hay algo que necesita el mundo es tener esperanza. Si hay algo que necesitamos nosotros es confiar en que aunque las cosas estén un poco difíciles, nosotros sabemos que al final a nosotros nos va a ir bien porque tenemos el favor de Dios, porque nosotros creemos, aceptamos y confiamos en sus promesas y no en agüeros, y no en la suerte, y no en amuletos. Nosotros dependemos completamente de Dios. Ahora, no lo olviden, seremos bienaventurados, no cuando dependemos del mal ni de los malos, sino cuando dependemos de Dios. Con eso iniciamos la semana anterior. Cuando yo hago algo mal hecho, ¿saben cuál va a ser el final? Todas las cosas van a estar mal. Todo lo que se hace mal hecho en algún momento terminará mal.
pero lo que se hace bien termina bien. Y cuando yo elijo acercarme al Señor siguiendo sus instrucciones ciegamente, porque claro, uno le pide al Señor un milagro, pero la respuesta, como lo vimos en algún momento, a veces se demora, a veces pareciera que no estuviera pasando nada, pero lo mejor que podemos hacer es vivir con esperanza. Ahora, interesantemente, hay algo aquí en el Salmo 1 que me gustaría aclarar por lo menos hoy, si me da el tiempo para hacerlo. Porque aquí en el Salmo 1, cuando dice que seremos bienaventurados, cuando en el Señor está nuestra delicia, cuando nos deleitamos en Él, y si han leído el Salmo 37, dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Cuando el Señor es mi delicia, cuando mi amor, mi voluntad es entregada, puesta en manos del Señor, cuando yo me rindo delante de Él, rendirse es decir, Señor, yo solo no soy capaz, ningún amuleto funciona, ninguna religión funciona, ninguna iglesia legalista funciona. Funciona cuando Dios te regala su bondad, su amor, y eso es a lo que hemos estado llamando ser uno bienaventurado, y solamente se logra cuando venimos al Señor, a su palabra y confiamos en ella. Pero interesantemente, si tienen allí sus Biblias, van a encontrar que aquel que ha decidido no depender del malo, no depender del mal, no participar con ellos, no confiar en lo que en ellos confían, sino confiar en Dios, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, da fruto y todo lo que hace prosperará. Ahora, noten qué interesante. Estamos hablando de que seremos bienaventurados, muy privilegiados, doblemente afortunados cuando yo elijo acercarme al Señor y confiar en Él. En eso estamos claros, ¿verdad? Pero interesantemente, aquí hay una consecuencia de mi acercamiento a Dios. Porque, ¿saben? Yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo tomé la decisión de salir de la religiosidad y de la religión, cuando decidí dejar de tener agüeros y amuletos y dejar de mirar horóscopo y cosas que determinarían mi favor, y comencé a confiar en el Señor, esto se me convirtió, no sé en qué idioma decirlo para que me entiendan, pero como un revoltillo, como un revolú, ¿verdad? Como un arroz con mango, perdónenme el griego y el hebreo, pero esto fue un cambio total. Tuve muchos problemas, tuve muchas dificultades, y yo no entendía hasta que me permitieron, me enseñaron, me guiaron a través de este salmo a entender lo que está diciendo aquí. Porque me encanta que dice que alguien planta un árbol junto a un río caudaloso. Entonces la pregunta es, ¿para qué se planta? No dice que nace un árbol o un roble junto a un río caudaloso. Lo que está diciendo es que alguien planta el árbol junto al río caudaloso. ¿Para qué se planta un árbol? Para cuando el río crezca, para cuando venga la creciente, con esa fuerza golpee en el árbol, ¿verdad? Y entonces el río se vuelve a encauzar y no hay inundación. Qué interesante. Cuando yo me acerco a Dios, Dios mismo se encarga de ponerme no donde está todo tranquilo, sino donde hay adversidad. Pero allí ocurre lo que yo acabo de leer. La hoja se mantendrá verdecita, no se cae, habrá fruto y todo lo que se emprenda será prosperado. Un proceso progresivo, bendecido. Me encanta eso, pero enseguida voy a volver a eso. Porque note, cuando tú buscas a Dios, cuando tú tomas la decisión, si ya la tomaste, si no la has tomado, el día que la tomes, ¿sabes qué va a ocurrir? Dios mismo va a tomar tu vida y la va a poner
probablemente donde haya muchas dificultades. Por eso dije ahora que cuando me acerqué al Señor, a mí esto se me transformó completamente. Y lo digo porque muchos se han acercado al Señor y Dios los pone en medio de huracanes, de problemas, de dificultades, y entonces abrazan una de esas cosas malas que dicen los malos. ¿Saben qué dicen los malos? ¿Saben qué hay en el corazón de maldad de los malos? De que si uno se acerca al Señor, te va a llegar un juicio y te va a venir mal porque dejaste la religión y la tradición. Entonces nos asustan con que nos va a ir mal, y efectivamente, cuando Dios nos planta junto a un río caudaloso para que nos convirtamos en una columna que va a detener la adversidad y no alcance a toda nuestra familia, uno se aflige, uno se asusta, uno se angustia. Pero saben, cuando Dios toma mi vida en sus manos, automáticamente le da un propósito, le da un destino. No va a ser un camino fácil, va a ser un camino difícil, y allí Dios nos va a formar para que al final yo esté preparado para recibir lo que yo quiero alcanzar. No sé si usted se habrá preguntado, pero bueno, le pedí al Señor que me diera paciencia y por el contrario vivo en medio de leones. No sé si usted habrá notado que alguien de personalidad tranquila le llueven coléricos y personas mal geniadas, o tal vez, Señor, dame un empleo donde yo lleve tu paz y tu amor, y resulta que te pone un jefe que no se lo aguanta ni la mamá de él. ¿Saben por qué? Porque allí es donde Dios nos quiere usar. Si tú eres una persona de carácter, de temperamento tranquilo, no me sorprendería que te lluevan problemas, que el Señor te rodee de personas conflictivas, porque Dios nos pone en lugares donde se necesita a alguien como tú y como yo. O si tú eres una persona colérica, es probable que el Señor te ponga en el camino decisiones, determinaciones, puentes que tienes que construir para lograr el éxito, y te va a revelar cosas que probablemente no se las va a revelar a otra persona. Pero Dios a cada uno de nosotros nos pone de acuerdo a nuestro temperamento y de acuerdo a nuestra personalidad en un lugar que no es un camino fácil, pero es allí donde Él va a cumplir su propósito de que detengamos ese río que está crecido, de esa creciente, de ese río caudaloso que quiere inundar la ciudad. Allí es donde Dios nos pone. Entonces, es verdad que el favor y la bienaventuranza viene cuando nos acercamos al Señor, pero cuando Dios nos toma en sus manos para hacernos doblemente favorecidos, privilegiados, muy afortunados, no nos pone en un camino fácil, sino en un camino difícil para cumplir un propósito, pero especialmente para formarnos y que nosotros, ¿verdad?, estemos preparados para poder llegar al cumplimiento del sueño que queremos alcanzar, especialmente al final del año. Bueno, me encanta porque dice que en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, nos vamos a mantener fresquecitos. Nuestra hoja estará siempre verde, no se va a caer. No sé si usted se habrá notado que hay personas que se les nota el estrés, que están como muy cargadas y se les ven las ojeras, que no duermen, están todo el tiempo pensando cómo toman decisiones, cómo arreglo esto, cómo arreglo el pasado, cómo arreglo el futuro. No duermen pensando cómo resolver los problemas. Y el Señor a nosotros, cuando decidimos acercarnos a Él, nos toma, nos planta junto a ríos caudalosos, en medio de huracanes, para que seamos nosotros los que permitamos que el huracán nos golpee,
pero que se vuelvan a calmar las cosas, pero nos golpea. Sin embargo, aunque la adversidad llegue, yo me voy a ir formando, me voy a ir entrenando para alcanzar el sueño dorado de mi vida. No se les olvide eso, pero saben, en medio de los problemas estaremos tranquilos. No se nos notará. ¿Cuánta gente no duerme? ¿Cuánta gente no duerme? Una hermana mía en alguna ocasión decía que hay algunas personas que no duermen pensando si al otro día van a hacer arroz blanco o arroz amarillo o arroz con frijoles o con gandules. No duermen, se estresan, se deprimen, ¿verdad? Pensando en el afán del día siguiente. Bueno, cuando uno se acerca al Señor, y algo que nos va a permitir ser bienaventurados es justamente eso. Dios sí nos pone en medio de tormentas, pero en medio de las tormentas estaremos fresquecitos, daremos frutos, se nos notará lo que tenemos por dentro. La gente va a preguntarte, oye, pero yo te veo como tranquilo, conchudo, dirían allá en mi país, oye, pero tú eres conchudo. La cantidad de problemas y tú tranquilo como si nada estuviera pasando. Pero la tercera gran cosa que dice, no solamente que estaré fresquecito, no solamente que se me va a notar, sino que todo lo que emprenda en medio de la adversidad será prosperado. Bueno, permítame, yo les recomiendo algunas cosas porque yo lo he experimentado. Y saben, una de las grandes, no sé si la palabra es debilidades o somos muy propensos a que cuando estamos en malos momentos, en tiempos de adversidad, siempre viene alguien y nos termina amargando la vida. Y nos dice, sí ves, eso es por andar ahí en esas reunioncitas cristianas. Y comienzan a llenarnos el corazón de basura. Por eso decía la semana anterior, hay que evitarlos. Hay gente muy tóxica, hay gente que solo habla mal negativamente y van a lanzarte piedras, rocas, porque estás dando fruto en medio de la tormenta. Familia querida, definitivamente acercarse a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Si hay algo que garantiza el logro de los sueños, de las metas, es cuando yo decido acercarme a Dios y evitar al mal o la maldad y toda mala influencia sobre mi vida. Todo aquello que me está diciendo que confíe en algo diferente al Señor y a su palabra, hay que evitarlo. Pero es verdad que el Señor mismo te va a poner en un lugar donde hay adversidad, porque ahí te va a formar, porque allí tiene un propósito, ¿verdad? Porque allí tú fructificarás. Se te va a notar a quién tienes adentro. Se te va a notar tranquilo, pero especialmente lo que emprendas será prosperado aunque el mundo esté al revés. No se rindan, no se rindan. Este es un tiempo en el que nosotros debemos entender que la adversidad no determina mi éxito. Por eso es trascendental no rendirse, no hay que tirar la toalla. Hoy menos que nunca, no des tu brazo a torcer, persevera, lucha, mantente confiando en el Señor, mantente siguiendo las instrucciones del Señor, así no entiendas y como dijimos alguna vez, así no lo veas. Mantente esperando tu milagro todos los días. Si hoy tuviste un tiempo de oración y no ves ninguna respuesta, va a llegar mañana. Si participaste de este devocional y no era lo que esperabas, bueno, el Señor te hablará dentro de 8 días. Pero no te rindas, no tires la toalla, persevera, haz tu mayor esfuerzo. Mire, esto es tan sencillo, pero vaya que nos cuesta y algunos ni siquiera tienen el tiempo, ni siquiera sacan el tiempo. No van a las reuniones porque no tienen tiempo. Y hemos diseñado Osana de esta manera para que los que no tienen tiempo o no puedan por alguna razón, bueno, hagan el devocional con nosotros. Y hemos recomendado que cada día saquemos un minutito y le digamos gracias, Señor, y pongamos el día en sus manos
aprendamos la palabra, leamos. Hemos sugerido no sé cuántas maneras que tenemos para poder aprender la palabra y terminamos entonces buscando lecciones del nirvana, del poder mental, de la nueva era. Familia querida, no te rindas. Si estás pasando un muy mal momento, ¿sabes? Quien te plantó allí para que seas columna y evites una tragedia mayor fue el mismo Dios. Pero allí en medio de ese huracán dará fruto y todo lo que emprendas prosperará. Ven, deposita tus cargas en Él. Atrévete a creer. Mi Dios puede sanar tu corazón. Mi Dios puede darte salvación. Mi Dios es amor. Mi Dios es grande. Mi Dios puede. Él puede.